No sé si me escuchan. Buenas noches, doctor Eduardo, compañero José Morales. Bienvenidos al programa de análisis política nacional e internacional. Como primer tema, como se ha sido socializado, las causas y efectos del Banco Internacional en América Latina, y también como segundo tema tenemos la intervención de la ONU en el no progreso de América Latina. Para esto empiezo con el segundo tema, con el doctor Eduardo, ya que, doctor, ¿qué opinión usted tiene al respecto de la intervención en América Latina de la ONU en los últimos, al menos 5 años o 10 años? ¿Cuáles son sus opiniones, sus perspectivas? Muy bien, muchas gracias. Espero me estén escuchando bien porque por ahí se corta el internet. No sé si es mi internet o la de ustedes, pero bueno, esperemos Sí, lo escuchamos bien, eh, doctor. puedan escuchar. Bueno, eh, sabemos bien cómo ha sido la Constitución de las Naciones Unidas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en donde no había organismos multilaterales en donde los países acordaran posturas conjuntas, buscando sobre todo proteger lo que es el desarrollo humano, la dignidad humana de sus habitantes, y que las experiencias horrorosas acontecidas durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se instaló el genocidio y todo lo que fueron delitos, ya no contra los derechos individuales, sino contra la humanidad misma, como lo establecieron los juicios de Nuremberg, está, fijaron pautas, en donde los países empezaron a acordar dentro de estas nuevas concepciones tratados de cooperación y tratados específicamente de protección de la dignidad humana. Los que son de protección de dignidad humana son aquellos que todos conocemos, en lo que la mayoría de los países que conformaron las Naciones Unidas, sobre todo a partir de 1948, están revitalizando aquella Liga de las Naciones que tuvo una vida efímera después de la Primera Guerra Mundial. eh, eh, Hicieron mucho hincapié en que la dignidad humana tenía un valor jurídico que la comunidad internacional debía proteger, pero también para poder alcanzar esas metas hacía falta que los países, dentro de un principio de solidaridad internacional, cooperasen entre ellos. Incluso también si tuvieran que llegar a desacuerdos que no podían ser resueltos por los medios pacíficos, también reglamentar, digamos, las reglas de la guerra en cuanto a los límites que daba nacimiento con la colaboración de la Cruz Roja Internacional a los distintos protocolos para los conflictos internos y los conflictos externos. Ese es un panorama general. Pero como toda cronología de la historia humana, siempre se ha tratado de que ha habido vencedores y ha habido vencidos. Pero muchas veces, y si bien nadie va a discutir que la justicia que ha sido que gobiernos tiránicos, dictatoriales, y que arrasaban con toda lo que era el desarrollo humano, como el social nacionalismo nazi y otros que en esos tiempos podríamos hablar como el fascismo y otras expresiones fueran, de cierto modo, controlados por la comunidad internacional. Lo cierto es que eso generó hegemonías.
y que más allá de esos principios tan loables de igualdad y no discriminación, a la hora del reparto de la incidencia de poderes, bueno, hubo países con grandes privilegios y esos privilegios impuestos por su, cierto modo, eh, posición geopolítica estratégica, ¿m? Generada por ese efecto victorioso en esos acontecimientos. Y allí llegamos a, a lo que es, digamos, los repartos, en donde si bien las decisiones que se toman en las asambleas generales muchas veces están influenciadas por ese predominio de esas naciones que en cierto modo tienen prevalencia por su poder militar y económico sobre aquellas que son más débiles. Y también está, digamos, la constante reproche desde las ideologías que gobiernan la política internacional, en donde no vamos a negar que las filosofías culturales occidentales, nacidas en Europa y luego que se desarrollaron en América por esa herencia colonial, tanto de las colonias británicas como las colonias hispánicas y portuguesas y holandesas, este, fueron generando lo que es el pensamiento occidental, y en donde muchas veces otros pensamientos de otras culturas milenarias, como la de nuestros pueblos originarios, como los de las distintas culturas de Oriente, que muchas veces han sido relegadas en cuanto a imponer también las visiones desde su óptica cultural. Eso también pasa con África y con algunas comunidades originarias que existen en Oceanía. Lo cierto es que no vamos a negar, no vamos a partir a decir que lo que yo no soy partidario de decir que Naciones Unidas o organismos multilaterales como OEA eh, o como el Consejo de Europa o la Unión Africana de los Pueblos desean todo negativo, al contrario, yo creo que tienen un alto porcentaje que ha facilitado y ha, en cierto modo, ha evitado mayores males en lo que son los desarrollos internos de los países, sobre todo cuando existen aquellos gobiernos que, como fue el nazismo, consiguiendo una legitimación de origen, de acceso al poder lícita, a través de los mecanismos constitucionales, como la Constitución de Weimar, eh, la legitimación de ejercicio fue desastrosa, que llegaron a cometer los crímenes más reprochables contra la humanidad. Pero también en estos espacios de cooperación, quizás los países emergentes, como un político de mucha trascendencia en el siglo XX en Argentina, le llamó países del tercer mundo, ¿eh? En base a su nivel de desarrollo económico, militar y de influencia que tenía dentro de la comunidad internacional, este, eh, si bien han sido siempre, dentro de estos marcos de negociaciones en los distintos eh, eh, acuerdos bilaterales o multilaterales de cooperación tecnológica para el desarrollo, o también la banca creada a la sombra de las Naciones Unidas, en cierto modo se nota un sesgo en donde tienen incidencia las políticas que quieren implementar esos países que se llaman desarrollados, como y que lidera, digamos, en Occidente Estados Unidos.
si bien las tensiones ideológicas en estas grandes potencias, como un tiempo lo fueron con la que se conoció como la Unión Soviética, y hoy se transformó en Rusia y con la decisión de distintas naciones, genera un cierto equilibrio y también lo que ha empezado a, influir China desde su desarrollo económico. Lo cierto es que todavía esa hegemonía se nota, y a la hora de que los países en crisis, especialmente en Latinoamérica, eh, sus políticas muchas veces han sido con mucha injerencia de estos países, que cuando no se alineaban en cuanto a sus criterios ideológicos, generaban lo que ha sido ya casi probado, al menos aquí en la Argentina, en los juicios de verdad, con planes para irrumpir en lo que eran sus asuntos internos e imponer gobiernos alineados para ser direccionados desde estos centros de poder mundial. Y donde las Naciones Unidas, bueno, cuando tenía que hacer reclamos lo hacían de un modo tibio, lo hacían de un modo que trataban de no chocar con estas naciones, porque además son las que sustentaban económicamente, ¿m? Económicamente, digamos, el funcionamiento de estos organismos, dentro del aporte que hacían este club de países para todos estas cuestiones. Por ejemplo, en Argentina muy claramente se ha visto lo que aconteció durante la dictadura militar, y después determinadas, ya en tiempos de democracia, sectores políticos que tienen mucha mm, eh, eh, relación con lo que son las embajadas de estos países, y donde, en cierto modo, eh, cuando llegan al poder se prestan en consolidar, en detrimento quizás de lo que es las necesidades básicas de los pueblos. Y esto está pasando sobre todo con aquellas ideas neoliberales, como que cuando llegan al poder en Latinoamérica, por lo general terminan generando una gran desigualdad social, y provocan esos movimientos como lo ha tenido Ecuador no hace mucho tiempo, y como lo ha tenido, lo tiene Colombia en este momento, lo ha tenido Chile, lo tuvo Argentina en el 2000, 2001, y, y, y esto tiene su explicación, porque las comunidades de esos países no hay una satisfacción de sus bienes básicos esenciales. Además que hay una teorías tristemente conocidas como de seguridad de Estado, que siempre encuentran como aliados a las agencias de inteligencias como la CIA, o también cuando se trata de combatir el narcotráfico, la DEA, y que muchas veces las finalidades no son esas que a la apariencia de la opinión pública lo hacen saber, sino que también tienen otra forma de incidir. Un poco también lo que develó Wikileaks en esas recordadas revelaciones de información confidencial de esas agencias norteamericanas, que después fue la persecución contra Agnese, y que a la larga lo terminaron extraditando a Estados Unidos por haber revelado, en donde se veía la verdadera intencionalidad, y donde las Naciones Unidas, quizás su secretario general tenía otra intención, pero también eran muy presionados. Pero también a las ideologías de izquierda hay que reprocharles también, porque cuando se trata del ejercicio del poder y se trata de las ventajas, se pierde toda esa solidaridad internacional. Eso también vemos en China, eh, nadie entrega nada por bondad.
siempre hay un interés, y un interés económico que se olvida de las cuestiones que hace a esas dignidades humanas. Pero bueno, esos son aspectos, si bien minoritarios, son ciertos, pero también esta es una construcción que hacen los países, y los países lo administran hombres y mujeres, o administran seres humanos, que tenemos esa falibilidad humana y tenemos esos eh, a veces, cuando estamos en marcos de poder, de apunamiento, que nos hacen perder los verdaderos objetivos que las mismas cartas de creación de estos eh, grandes centros o organismos multilaterales no lo cumplen. Pero sí, esto sin desconocer toda la contribución que se ha hecho. Y esto lo podemos ver, que hay avances y retrocesos en ese sentido. Por ejemplo, una prueba muy manifiesta de esa hegemonía de determinadas potencias es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde hay miembros permanentes, y si uno quiere encontrar el sentido ontológico de por qué tienen que ser esos miembros permanentes, que lo integran y que nunca van a ser movidos, y es por su mm, desarrollo como potencia estratégica, geopolítica y militar que la tiene. Mientras los demás países son miembros temporales, que están un par de años, pero cuando hay que tomar esas decisiones extremas de que en cierto modo se puede autorizar la comunidad internacional a que puedan irrumpir dentro de lo que es la soberanía de un Estado, eh, tienen esos miembros permanentes derecho al veto, y con que uno solo de ellos tome una medida, puede dejar sin efecto todo lo que pueda decidir en la Asamblea en más de 190 países. Entonces, esas cuestiones lo que algún día se pueda entrar a discutir, pero nunca se lo va a poder hacer mientras no sea una discusión de iguales, ¿no? Y en eso creo que también fallan, digamos, las políticas domésticas de los estados latinoamericanos, que siempre que se han querido generar organismos regionales para fortalecer su discurso y fortalecer sus economías, como lo fue el Mercosur, cuando llegan determinados factores de gobiernos políticos de algunos estados, terminan rompiendo estos ejes en donde, en cierto modo, pueda Latinoamérica imponer, digamos, también sus puntos de vista sin tener que estar muchas veces sojuzgados por los intereses de estas grandes potencias. Y vemos que países que cuando lo quieren discutir, bueno, vienen después los usos de distintas herramientas, como el lawfare, como la fake news, como para desprestigiarlos ante esa misma sociedad. Y creo que todavía, como estados nuevos que somos los estados latinoamericanos, eh, tenemos que madurar en cuanto a lo que es una verdadera unión de la región, como para evitar, digamos, de que tengamos que también eh, percibir estos malos tratos de la comunidad internacional, que como digo son los menos, y que solamente lleguen los buenos tratos en todo aquello que ha beneficiado, y que lo podemos ver en las actividades que han realizado las Naciones Unidas dentro del CEPAL, dentro de lo que es ese comité de políticas económicas para Latinoamérica, donde hay cuestiones muy beneficiosas para el desarrollo sostenible de la región, ya sea en comercio internacional, en integración, en cuestiones de derechos humanos, de grupos vulnerables, cuestiones de migrantes, desarrollo económico, desarrollo social. Pero muchas veces alguna insurgencia que hace
estos estados hegemónicos, no solamente desde los órganos internacionales como Naciones Unidas, sino de órganos regionales como OEA, hemos visto actuaciones de su secretario general en Bolivia, por ejemplo, donde prácticamente eh, han sostenido y han avalado golpes de Estado, rupturas institucionales en los países, y no lo han dejado ese país que solo con sus mecanismos institucionales, si es que había una situación, digamos, de exceso de poder de algunos gobernantes, puedan solucionarlo. Y con un anticipo que después, digamos, la aparente solución que brindaban terminó siendo un boomerang que generó muchos afectaciones a derechos de miembros de la comunidad en general, como lo hemos podido ver. Entonces, creo que ahora que nos estamos enfrentando a una cuarta revolución industrial, esto también se lo va a ver. Se lo va a ver porque esta cuarta revolución industrial está sentada en lo que es el desarrollo de las tecnologías 4.0. Tecnologías 4.0 que implican que los países que no cuenten con un desarrollo vinculado y poder, digamos, implementarlo al alcance de todos sus ciudadanos, los beneficios de una inteligencia artificial, de lo que es el Big Data, de lo que son, digamos, los grandes almacenamientos digitales de datos, van a quedar muy relegados y van a quedar expensas de las dádivas que estos países desarrollados, donde por lo general se instalan las acciones capitales de esos grandes países, quieran darlo. Un ejemplo de eso también ha sido la pandemia. Vemos qué está pasando, vemos qué ha pasado con el tema de las vacunas. ¿Ha existido esa solidaridad internacional? Bueno, si la mayoría de los En gran países medida. de no, yo diría que todavía estamos en veremos, porque los países que han podido desarrollar esto no han hecho un reparto equitativo. Han dicho, primero aseguramos a nuestro país y después que aseguremos todo nuestro país, bueno, si se mueren ustedes, problema de ustedes, lo que nos sobre le vamos a dar. Y no decir, bueno, aquí somos todos una comunidad internacional y tenemos que hacer un reparto equitativo, obviamente, conciliando las cuestiones que hacen al reparto de este antídoto o de esta protección contra un virus como el COVID-19 que está, digamos, dejando tanto llanto y que también produce otros eh, problemas colaterales porque paralizan las economías, paralizan los desarrollos y todo lo que vivimos día a día, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, ¿hay solidaridad internacional o hay egoísmo internacional? ¿Y qué Doctor, papel puede jugar, no? en eso, para dejar planteada esta pregunta y para pasarnos al siguiente tema, lo que es causas y efectos de la banca internacional, le dejo esta pregunta. ¿Qué debería hacer América Latina para no ser tratada de manera desigualitaria ante estos órganos internacionales? Ya que le dejo planteada esta pregunta y me voy a pasar con el compañero de Guatemala al respecto de la banca, lo que es el tema del Banco Internacional, ya que este organismo en la COVID-19 ha tenido una efímera participación, pero no para solidarizarse con los países, al contrario, para crear más deuda sobre esa deuda ya existente. ¿Qué debería hacer Latinoamérica en sí para que no haya ese sobreendeudamiento y por lo menos traten de ser ayudados o apoyados a los países que por lo menos no tienen una posibilidad económica como lo es El Salvador, como lo es Guatemala, como son los países centro latinoamericanos de Centroamérica? ¿Qué respuesta tienes al respecto, José? Sí, buenas tardes, un saludo para todos. Es un gusto estar en este espacio para dialogar un poco sobre
sobre estos organismos, ¿verdad? Internacionales que definitivamente, como decía el doctor Eduardo, tienen una implicancia hegemónica. Y prácticamente nos damos cuenta que en el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, sus orígenes son similares a lo que representa el Banco Mundial, que prácticamente viene siendo la consolidación de esa potencia hegemónica que es Estados Unidos, ¿verdad? Como el administrador eh, permanente, se podría decir, de este ente internacional, y por lo cual todas sus actividades van a estar manipuladas y acorde a los intereses de esta nación. Y es importante recordar esa conferencia de Bretton Woods, eh, donde se tenían las dos posibilidades, ¿verdad? Que planteaba Keynes del lado británico y White, ¿verdad? Que es el lado estadounidense. Entonces, desde esa perspectiva nos damos cuenta que la imposición del dólar eh, prácticamente hizo que todo el comercio internacional dependiera de un solo billete para garantizar la solidez financiera a nivel mundial. Entonces esto creó a la larga un proceso de continuo desbalance y últimamente ha creado desestabilidad porque una sola moneda no es capaz de crear la estabilidad suficiente digamos así, para sostener toda la economía mundial, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, un aspecto importante para resaltar en cuanto a la región centroamericana son los mismos gobiernos que han estado em, No sé si nos escuches, José, pero creo que hemos perdido señal con el compañero. Esperemos unos segundos que se conecte. Recordarles que estamos en la página de análisis de política nacional e internacional, y también estamos haciendo la grabación para llevar esta transmisión también a nuestro canal de YouTube como análisis de política internacional. Estamos con invitados de lujo como es el doctor Eduardo Ramón y el compañero José Morales de Galvez de Guatemala. Bien, parece que se le fue la señal. ¿se me escucha? Doctor, sí, sí, le escuchamos. Sí, perdón, se me fue la señal. Eh, como les, Entiendo. com- como les comentaba, creo que en cuanto a la región centroamericana es bastante interesante analizar prácticamente la coyuntura histórica, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, eh, todo el continente americano ha sido producto de una invasión, conquista y colonización, ¿verdad? Entonces ahí ya se marca la pauta de que todos los países hegemónicos van a tratar la manera de dominarnos y para ello se establecieron grupos de poder económico y social y político, ¿verdad? En el caso de nuestro país, en Guatemala, tenemos el claro ejemplo que plantea Severo Martínez Peláez con la patria del criollo, ¿verdad? Que desde esa época nos damos cuenta que mediante la venida de los advenedizos, ¿verdad? Españoles a Guatemala, ya sí se establecieron los vínculos reales e imperiales que iban a constituirse en las élites. Y a lo largo de la historia, conforme prosiguió, ¿verdad? La transición del país de Guatemala y en general de Centroamérica, nos damos cuenta que durante la reforma liberal y durante el conflicto armado interno que tuvimos acá, eh, se dio una especie de movimiento similar a lo que sucedió en Francia con la Revolución Francesa, em, en cuanto a que la burguesía y esas élites oligarcas ya no solamente tenían el poder social y político, sino que también ya económico, ¿verdad? Y establecieron las bases para que se diera un sistema de corrupción imperante, ¿verdad?
y esto repercute principalmente en la forma de distribuir los ingresos que tiene el país en cuanto al Producto Interno Bruto y a las remesas que lamentablemente son el principal ingreso de estas naciones centroamericanas, porque constituyen por el mismo sistema oligarca, elitista, constituyen el único medio que tiene Guatemala debido a la corrupción que ha cooptado todas las instituciones. Y entonces todas las inversiones y las donaciones que hacen todos los organismos internacionales y demás naciones del mundo va a parar en manos de los políticos, ¿verdad? Los politiqueros que han manipulado estos recursos y finalmente se distribuyen hacia sus bolsillos directamente o hacia los bolsillos de sus allegados más confiables, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que el patrón que estoy ejemplificando es que mientras no haya una retoma de conciencia en cuanto a la verdadera finalidad del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Que por un lado que sea pensando en los intereses no solo de las potencias, sino que de la propia población a quienes está destinando sus recursos, y por el otro que estos grupos elitistas a nivel nacional y centroamericano tengan una visión más plural y no solo a beneficio de sus propias familias, de verdad, a ese patrón denominador que se gestó desde la colonia. Y en ese sentido, algunas naciones latinoamericanas han dado un paso adelante, pero en el contexto centroamericano sí estamos en esa encrucijada, ¿verdad? ¿Qué se hace con los recursos? ¿A dónde se destinan? Y finalmente, ¿a quiénes termina llegando todo el financiamiento para el desarrollo que determina el Banco Interamericano de Desarrollo? Sin embargo, también es importante recalcar que este banco como tal, sus inversiones no son solamente como una obra de beneficencia, digámoslo así, sino que vienen siendo con intereses propios de la institución, y a la larga constituyen también actos de compromiso de las naciones para cumplir con ciertos propósitos que se tienen planificados en su organigrama y en su cronograma de actividades, ¿verdad? Entonces, en el caso de Estados Unidos y la reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris, es importante mencionar que eligió Guatemala no pensando en que somos un aliado valioso para ellos, sino que de las naciones del Istmo Centroamericano, somos la única que seguimos bajo las órdenes de esta potencia, ¿verdad? Porque las demás naciones como El Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, que por diferentes motivos han desestimado la colaboración y la cooperación estadounidense. Y sin embargo, es interesante analizar ese desfase porque el Congreso de Estados Unidos, los que la integran, ¿verdad? Los integrantes, algunos ni siquiera conocen en qué parte del mundo se encuentran las naciones centroamericanas y más que todo Guatemala, ¿verdad? No conocen su localización geográfica y mucho menos están interesados en sus propios intereses de nación, ¿verdad? Sino que ellos ya saben que solo es un medio más para conseguir sus objetivos, ¿verdad? Sus fines. José, para esto dejo planteada la siguiente pregunta, la siguiente interrogante. ¿Qué debería hacer América Latina en general? Porque este es un problema no solo de Centroamérica, sino es un problema a nivel general que ha venido dependiendo no solo del Banco Internacional, sino del Fondo Monetario Internacional, de ciertos órganos internacionales o de la banca internacional. ¿Qué debería hacer América Latina para no depender de estos organismos internacionales? ¿Qué deberán realmente crear
Y por esto me traslado con la pregunta que le había realizado al doctor Eduardo Ramón de Argentina. El doctor, como le decía, ¿qué debe hacer América Latina para que no tenga ese trato desigualitario, inequitativo y también a nivel del interno de la democracia de los estados? ¿Qué no deben permitir los pueblos de América Latina? Bien, bueno, son temas muy complejos y que habría que desarrollarlos en mucha extensión, pero resumidamente, a lo largo de, yo voy a cumplir 58 años en los próximos meses, pero cuando estaba en la universidad, militaba en una agrupación política que se llamaba Franja Morada, en donde eh, se redactó dentro de estos movimientos estudiantiles preocupados por los problemas nacionales aquí en Argentina, un documento que se llamó La Contradicción Fundamental, ¿no? Ya en esas épocas, estoy hablando de la década del 80, este, eh, se hace un análisis muy concreto. Para poder encontrar la solución que busca, primero los países hacia adentro, puertas adentro, deben resolver. Los grandes partidos que tienen interés en los temas nacionales tienen que distinguir lo que es el pueblo del antipueblo. Por eso el documento se llamaba La Contradicción Fundamental, pueblo y antipueblo, donde se debería agrupar el pueblo, todo aquel que tenga un verdadero interés legítimo, honesto y cierto sobre lo que hace a lo que es mejor para el bien común de esa comunidad, aunque sean de partidos políticos e ideologías y pensamientos diferentes. Deberían hacer como frentes justamente para evitar que aquellos de los antipueblos que, eh, que son aquellos que están aliados con los intereses externos que van en contra de los nacionales, son como operadores internos para desestabilizar a aquellos que realmente están con los intereses del pueblo. Una vez resuelto esto, conciliar con los países que tengan mayor comunidad de lazos culturales, hermanados, cercanos, con las enseñanzas que nos dejaron aquí en Sudamérica nuestros héroes libertarios, fundadores como Bolívar, San Martín, que ellos hablaban de una gran nación sudamericana que hoy podríamos extenderlo a una gran nación latinoamericana, que sin perder las idiosincrasias y las soberanías propias de cada estado, todos se empujen en un común denominador y puedan, dentro de un esquema de bloque como lo hizo Europa, poder pararse en una discusión de iguales a estas grandes potencias por las ventajas geopolíticas y de desarrollos económicos que han venido imponiendo sus criterios. Aquí no hablamos de ideología, ¿no? Porque tanto los países hegemónicos los hay desde posturas de derecha, centro y de izquierda, en donde quieren imponer sus condiciones, de cierto modo, tener países súbditos, pero esto se logra mediante un gran acuerdo nacional en cada uno de los países y ese acuerdo nacional que tienda a acercarse al acuerdo nacional de otros países para defender sus propias soberanías de modo conjunto. Porque, como lo había dicho también este político argentino, en la década del 70 decía, el año 2000 encontrará a la región unida o dominada. Y esa es la puja que estamos teniendo los países latinoamericanos. Bueno, yo ya tengo que retirarme porque tengo otros compromisos.
Les agradezco la invitación, especialmente a Einer y a Roland Jaramillo, que me han hecho llegar la invitación. Ha sido un gusto compartir estas visiones, ¿no es cierto?, de regionales e internacionales. Espero que lo que haya podido aportarles les sea útil para lo que es el desarrollo de sus programas. Y también saludo a Gilberto José por haber acompañado en este panel. Ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Les hago llegar mi más cordial saludo y el deseo de que, bueno, sigan generando estos debates, que es importante, sobre todo para empoderar a la población, que muchas veces por estos zapatos y donde la opinión pública no es opinión pública, sino es una opinión publicada que, bueno, que como es lo único que pueden acceder, terminan consumiendo a veces eh, mensajes que no, que confunden, y mensajes que generan esos enfrentamientos que no debería haber entre hermanos en un país y entre pueblos hermanos que somos los de la región. Les dejo mi más fraterno saludo a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchas Gracias, doctor. Que tenga una feliz noche y esperemos tenerlo no solo este programa, sino próximos programas. Éxitos. Como planteaba José en la pregunta que te había formulado, ¿qué debería ser la región latinoamericana para no depender de los recursos de los organismos de la banca internacional? ¿Qué debería buscar América Latina? ¿Qué alternativas? Sí, muy interesante la pregunta porque la misma pregunta dice la respuesta, ¿verdad? En ese sentido, debemos repensar la manera en que se están manejando las instituciones al interior de cada país, ¿verdad? De cada nación, porque, digámoslo así, dependemos mucho de la inversión extranjera. Y retomando la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, ¿verdad? A Guatemala, nosotros interpretamos que básicamente era para inversión estadounidense, de empresas estadounidenses en el país, ¿verdad? Para generar mayor puestos de empleo y para satisfacer la, la, la demanda, ¿verdad? La demanda de personas que necesitan un trabajo estable, ¿verdad? En el país. Sin embargo, nos damos cuenta que también que es importante en ese sentido. Yo considero que el control de la natalidad, en los países de la región es sumamente fundamental para resolver todas las problemáticas que han surgido a lo largo de la historia, ¿verdad? De las naciones soberanas como tal, porque mientras, digamos, en ese sentido, la curva de población aquí es bastante elevada. Entonces, es inevitable de pensar que los puestos de trabajo son limitados, ¿verdad? Como los recursos naturales. Entonces, en ese sentido, es importante establecer políticas de prevención, de educación sexual para la población, ¿verdad? Para que tomen la conciencia necesaria de establecer una población adecuada para no sobresaturar el mercado laboral, ¿verdad? Porque también es importante verlo desde ese punto de vista. En cuestión a las instituciones, es prioritario garantizar sistemas digámoslo así, de fiscalización para que se cumplan los objetivos planteados para tales instituciones, porque como mencionaba yo anteriormente, la, la malversación de fondos y las ventas de puestos laborales en sentido de favores personales, familiares o sociales, ¿verdad? En los países del Istmo es una característica fundamental a resolver. Y también es importante
que estas instituciones haya una comunicación interinstitucional, ¿verdad? Para que una red interinstitucional, para que no solamente sea cada institución particular que resuelva sus problemáticas, sino que sea una visión más holística y solidaria, ¿verdad? Para fortalecer toda la institucionalidad dentro del país. Asimismo, es importante, creo que generar eh, reformas a las leyes actuales. En nuestro caso particular en Guatemala necesitamos reformas en la ley electoral y partidos políticos. Eh, Ok, José, te invito a encender tu video, por favor, ya que estamos en Facebook, y agradecer a quienes nos sintonizan en la página de análisis de política nacional e internacional. Esta reunión se está grabando para ser subida también en nuestro canal de YouTube de análisis de política internacional. En este conversatorio que llevamos, José, te realizo la siguiente pregunta y quiero realizar un preámbulo, ya compañero, que, disculpe, sí, te escucho. fíjese que no puedo encender mi micrófono porque tengo problemas con mi dispositivo, y no con mucho gusto. Ah, ya, ok, ok. Mi video. Ya, ok, no se preocupe. Entonces, como estaba indicando, voy a realizar un preámbulo. Ya viendo las aportaciones tanto del doctor Eduardo Ramón, que fueron muy interesantes, realizando una acotación, ya que América Latina necesita una unión de un órgano en la cual tengo una unión de la región latinoamericana en la cual aterrizan las realidades sociales, económicas, culturales, ya que decían que América Latina habla el mismo idioma, tiene las mismas realidades, tiene los mismos problemas, para no ser tratados de manera desigualitaria ante los ojos de los organismos internacionales. Y para esto José planteó la siguiente incógnita. América Latina ha sido la más golpeada en esta pandemia, la que económica, social y políticamente ha causado un desempleo enorme y una pobreza que supera las realidades de América Latina. Los órganos internacionales como Fondo Monetario Internacional, el BIC y etc. de órganos de la banca, mm, lo único que han realizado es más endeudamiento sobre los estados, pero mi pregunta, eh, América Latina ha recibido un trato igualitario por la pandemia en la COVID-19, en lo que es la vacunación y la banca internacional. ¿Ha habido un apoyo generoso o hay algo ahí trasfondo, José? Pues compañero, fíjese que con respecto al sistema de distribución de las vacunas, ¿verdad? Eh, sí, recordamos que hay un sistema llamado COVAX, ¿verdad? Que es un sistema que, entre comillas, garantiza la distribución igualitaria de estos insumos médicos, ¿verdad? Tan esenciales en este tiempo de pandemia. Sin embargo, nos percatamos, ¿verdad? Que potencias como Estados Unidos, como los países europeos, han acaparado la mayoría de las vacunas que se han distribuido, ¿verdad? Por el mismo poderío económico que tienen, ¿verdad? Y la misma posición política, geopolítica. Entonces, en ese sentido es importante mencionar que como usted mencionaba, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, sobre todo, en el caso de Argentina, que ahorita está con una inflación bastante elevada, ¿verdad? Debido al préstamo que le otorgaron de 4.000 millones de dólares, ¿verdad? Y la deuda que se generó debido a ello, es que nos damos cuenta que estos organismos internacionales, como le decía, tienen sus propios intereses como instituciones. Entonces, al tener sus propios intereses particulares, estos generan que se cumplan, ¿verdad?
porque, digamos, en cualquier institución los objetivos deben cumplirse para que estos sigan funcionando, sigan realizando sus actividades. Y en ese sentido, las naciones han sido un poco culpables de la propia situación, porque los gobernantes como tales han garantizado que estos préstamos sean desorbitantes, ¿verdad? En caso de Guatemala tenemos un préstamo de 3.000 millones, ¿verdad? Que es bastante considerable para nuestra nación. Y actualmente estamos prácticamente sin vacunas, porque no se ha alcanzado ni siquiera el 1% de la población completamente vacunada, ¿verdad? Y avanza muy lentamente. Entonces, la nación esta de Estados Unidos ha emitido un comunicado que se nos va a donar una cantidad de 500,000 vacunas, que para los más de 17 millones de habitantes que residimos en el país es insuficiente, de verdad, casi una cantidad bastante escasa para cubrir toda la necesidad de la población. Y entonces, para concluir, creo que sí, hay intereses ahí de más a fondo, más allá de lo que podemos observar en la realidad. Y sin embargo, no han considerado que naciones como Estados Unidos van a ser afectadas grandemente, en el sentido de que con las migraciones masivas que se movilizan desde las naciones centroamericanas del Triángulo Norte, Honduras, Salvador y Guatemala, ¿verdad? Van a vulnerar la estabilidad que han garantizado con la vacunación de gran parte de la población estadounidense, por la misma situación de que mientras no se vacune a la población en su totalidad, la vulnerabilidad va a estar presente en todas las naciones del mundo, porque todos somos migrantes como tales, ¿verdad? En algún momento determinado vamos a necesitar trasladarnos a otro lugar para satisfacer ya sean nuestras necesidades personales, económicas, familiares o de otra índole, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido sí es importante que las potencias repiensen su estrategia en cuanto a la vacunación, porque las nuevas variantes, la variante Delta y la variante Lambda que está aquí en continente latinoamericano, eh, crean otra vez una incertidumbre bastante importante en cuanto a la satisfacción y al impacto que va a tener la vacunación dentro del territorio latinoamericano y a nivel mundial. Claro, José, muy interesante tu aporte. Ya para ir concluyendo ya con este bloque, planteo la siguiente reflexión desde tu perspectiva, desde la academia. ¿Qué debería ser la academia para seguir abordando estos análisis de reflexión por América Latina? Eh, yo considero que la Universidad de San Carlos de Guatemala, y con especial mención al Centro Universitario de San Marcos, ¿verdad? Con nuestro coordinador, el doctor Hugo López, y el claustro de catedráticos han sido un baluarte importante en el desarrollo académico de discusiones, ¿verdad? Que favorezcan primero que todo, a informar a la población de la situación coyuntural, tanto a nivel nacional como internacional. Y en ese sentido, sí es un pilar que constituyen las universidades a lo largo de todo el mundo, para motivar, informar y a la vez desinformar de los fake news, como diría el doctor Eduardo, acerca de la realidad que está imperando hasta el día de hoy, ¿verdad? Y entonces el papel es trascendental, ya que sin la información que nos emitan las universidades,
la población en general va a estar en una especie de limbo, ¿verdad? Porque las instituciones también han carecido de ese aporte valioso para informar a la población de todo lo que acontece en cuanto a las diferentes temáticas que se desarrollan a nivel mundial. Em, José, es muy interesante el aporte que tú realizas desde tu perspectiva, desde tu análisis. Agradecerte por esa participación. Esperemos que no sea la única participación, ya que es importante estos foros, estos conversatorios, tratar de llevar las temáticas con la finalidad de aportar con el conocimiento, siempre digo desde la academia, pero siempre también es importante la participación de la juventud. Agradecerte, José, por tu valiosa participación. Gracias, mi estimado. Ahí estamos, cualquier cosa estamos en comunicación y agradecerles a ustedes el espacio también que nos brindaron y gracias, ¿verdad? Nuevamente. Agradecerte, José, por tu participación. Agradecerles a cada uno de los que nos siguen en Facebook como análisis de política nacional e internacional, y también invitarlos a que se suscriban en nuestro canal de YouTube como análisis de política internacional. Bueno, esperamos contar con nuestro siguiente invitado, José de la Torre de Colombia, con la temática la pseudo democracia en América Latina. Ya para ir concluyendo con el primer bloque de las causas y efectos del Banco, el Banco Internacional en el intervencionismo de la misma por el no desarrollo de América Latina y la intervención de los organismos internacionales para el no progreso de América Latina. Quisiera hacer un análisis muy profundo. Creo que organismos internacionales como la ONU ha sido un trato muy inequitativo en América Latina. Ya el doctor Eduardo Ramón se refería en el trato desigualitario que pasó hace 2 años en la elecciones que la cual el gobierno o la participación del compañero Evo Morales, quien había ganado las elecciones con margen del 45 o 48% de manera democrática. Y para esto los organismos internacionales como Luis Almagro y etc. de organismos irrumpieron la democracia de Bolivia. Y a esta irrupción de la democracia es ser muy críticos y ser muy reflexivos, en la cual Luis Almagro, cuando en organismos internacionales se presentó una denuncia a nivel de los órganos internacionales de fraude, o en Honduras y también en México con el doctor Andrés Manuel López Obrador, actualmente presidente de México, y también con el señor también presidente de Honduras, Juan Manuel Zelaya, quienes ganaron en las urnas 2006, y en Honduras, quienes ganaron en las urnas, y en los organismos internacionales como el cual he citado anteriormente, han sido recomendaciones tibias, la cual estos órganos internacionales irrumpen la democracia de América Latina, y al contrario de ser un órgano neutral, siempre ha sido un órgano muy inclinado hasta un cierto grupo, la cual no tengo nada en contra de los órganos internacionales, la cual si se quiere dar un trato, que sea un trato justo, equitativo, igualitario, donde se dé el trato y la misma
aplicación de los derechos humanos y de los organismos internacionales de manera igualitaria. En Bolivia no existió eso, existió un golpe de Estado donde rompió a un gobierno que había ganado unas elecciones de manera democrática, de manera pública. Luis Almagro denunció el supuesto fraude, que ya van a ser 2 años a partir del mes de noviembre, pero aún no se han encontrado respuestas definitivas del supuesto fraude. Del supuesto fraude en Bolivia. También atacaron muy fuertemente las elecciones en Venezuela. Los organismos europeos, quienes desconocieron y desmerecieron la democracia de Venezuela. Yo considero que creer o tener la razón del eurocentrismo, creer lo mejor, estamos equivocados, porque creer que Europa, al tener una democracia madura, tiene resuelto un montón de problemas, no. Europa no puede emitir criterios de las realidades internas de los países. La ONU, si tiene que emitir criterios, tiene que emitir criterios en un trato justo, en una cancha inclinada, donde el trato de este organismo hacia los países que han llamado a una democracia libre, a elegir un gobierno en el cual represente a un pueblo. Bolivia no pasó eso, se rompió la democracia. En Venezuela se desconoció las elecciones del pleno de la asamblea, se desmereció la democracia en Venezuela y en Bolivia. Pero los organismos internacionales siguen archivando las causas, las protestas en Bolivia, desconocen que irrumpieron en la democracia de Bolivia. Los órganos europeos, después de desconocer a Venezuela en las democracias legislativo, solo emiten opiniones a conveniencia. Yo sí recomendaría que tratemos de ser más equitativos, y América Latina, y aquí no es algo ideológico, que quede bien claro que en este paréntesis muchos malversan o confunden. No, hay personas que emiten criterios y se les da un micrófono para realizar criterios de la izquierda. No, aquí no se emite un criterio de izquierda o de extrema izquierda o de extrema derecha. No, no. Lo que se transmite es de que América Latina en los órganos internacionales tiene que ser tratada de manera equitativa, igualitaria. No debe haber ciertas diferencias como lo realiza estos organismos internacionales, que la cual, dicho sea de paso, se encuentran en Washington, Estados Unidos. Por algo debe ser que son muy tibios al momento de emitir una carta a los países latinoamericanos cuando se encuentran afectados en sus democracias, en sus liderazgos, en la forma de manejar las políticas de cada país. Hay una injerencia. También quiero destacar a nivel de Latinoamérica, el COVID-19 nos ha dejado una gran reflexión y un gran entendimiento de lo importante de qué es la Unión Latinoamericana, lo que es la UNASUR, no solo para Sudamérica, sino para toda América Latina, la cual líderes históricos quienes pertenecieron o siguen perteneciendo dentro de ellas, quienes nos representan, no solo deben abrirse a nivel de Sudamérica, sino a nivel de toda América Latina. Y qué cuán importante hubiera sido que en vez de depender
la banca internacional en esta pandemia, que América Latina hubiera tenido su propia cooperación internacional en el tema salud, donde haya sido mejor controlada la pandemia, donde Perú, Ecuador, Colombia, etc. de países compren la vacuna por cada quien de manera individual. Bueno, eso lo establece el neoliberalismo, sálvese quien puede. No es recomendable. América Latina sí necesita una unión en la cual profese el beneficio de todos, no que se vea la salud como un negocio. El presidente de Francia, Macron, indicaba que la salud debe ser un derecho y un derecho fundamental. La vacunación en los organismos internacionales han sido debatidos muy poco, muy escuetos, muy simples. Los organismos internacionales como la ONU, etc. de organismos, tienen el deber social de tratar de que los países de América Latina puedan obtener un trato justo en la compra, en la obtención de vacunas, donde no se dé esos tratos de quién sí, quién no, sino quien realmente los países puedan combatir contra este virus que a la larga nos deja una amarga experiencia para América Latina mucho más fuerte, porque ha golpeado no solo en el tema de salud, donde nos dio a notar de la salud es lo más deplorable. Lo digo como ejemplo en el Ecuador, en un gobierno como el de Moreno, donde se destapó un montón de actos de corrupción, que hoy en la actualidad el gobierno actual lo reconoce, pero tampoco nunca lo denunció. Bueno, habría que esperar respuestas del gobierno actual. ¿Por qué lo denuncia, pero por qué nunca lo denunció cuando era un ciudadano más de los actos de corrupción, ¿no? Pero quien no denuncia también se vuelve parte del mismo. Pero bueno, eso es un tema muy aparte, pero en Ecuador se dio a notar de la ineficiencia de la salud en América Latina. Vemos también el mismo Perú, el problema de la salud, vemos en Colombia. Vemos que el tema de la salud es un trato donde los derechos humanos deben tratar con mucha veracidad y mucha celeridad de que ciertos estados y ciertos gobiernos cometieron ciertos delitos de lesa humanidad. También debemos ver, como en el Ecuador, que cierto gobierno negoció con la salud, negoció con la vida de la gente, y que se los debe responsabilizar. Y que los organismos internacionales, cuando tienen que estar, no lo están, brillan por la ausencia. Pero sí, cuando hay democracia, quieren estar metiendo las narices en temas internos. Pero cuando son temas de esta índole, como lo de la salud, que muy pocos los órganos internacionales intervinieron. Para ir cerrando este bloque, ha sido un bloque muy relevante para América Latina, para la región, y que la banca o los órganos internacionales como el Fondo Monetario, etc. de banco internacional, si quieren hacer una ayuda realmente en beneficio, ¿bajo qué? Que se presenten los pros y los contras, donde no perjudiquen los recursos y la economía de los estados, donde no los sometan a depender de ciertas potencias, y que en base a esos condicionamientos el Estado soberano tenga que entregar recursos a costa de un endeudamiento en la cual el país
a largo o corto plazo tendrá que pagarlo en los ciudadanos. Con eso quiero decir de que América Latina tiene un deber pendiente y los líderes de América Latina tienen un deber pendiente de realizar una reflexión profunda. Y cuando vienen gobiernos progresistas, se busca es la persecución, se busca el lawfare, el tratar de dañar la imagen de ese individuo, de ese líder. Y lo que América Latina necesita y busca y debe buscar su pueblo, porque el pueblo es quien debe y tiene el deber moral de exigir, porque entrando ya a un tema como la democracia en América Latina, muchos hemos creído que la democracia es elegir un gobernante, un representante en cada uno de los países por 4 o 5 años o 6 años, y que sea quien tome el timonel de la gobernancia. O sea, la gobernanza es elegir un mandante en la cual nos represente, pero que nos representen los tratos equilibrados, justos, donde no vaya a entregar la soberanía, donde no vaya a permitir tratos desigualitarios con nuestra nación. Pero al contrario, en América Latina ha habido esa falta de liderazgo. Y si la hay, esos líderes magníficos han sido perseguidos. Muchos tienen causas en la cual, hablando de esto, acá en Ecuador hay una persona como el ex vicepresidente Glass que sigue preso y que los organismos internacionales aún escuetamente han hecho una intervención, pero aún no se ve una solución. Esperemos que se solucione el problema de Jorge Glass. Hoy no es el ex vicepresidente, es una persona, un ser humano, que la sentencia es justa o es injusta. Bueno, los tribunales han dictaminado una sentencia en la cual ya hay un análisis jurídico. Yo creo que muy jalada de los cabellos, muy absurda, porque la que realiza el acto de corrupción no está dentro del proceso con una sentencia, pero sí los demás, los que quienes, entre comillas, recibieron los sobornos. Pero bueno, entrando en la democracia, como indicaba, América Latina tiene el deber de no dejar que un gobernante decida o haga lo que crea, sino tratar de buscar un trato justo a nivel internacional, donde América Latina sea tratada con equidad, con igualdad, donde la democracia fluya y donde el pueblo, si hay una mala política de un gobierno, que el pueblo lo haga conocer a través de las manifestaciones, como en mi país lo es el derecho a la resistencia, que es un derecho constitucional manifestado en el artículo 98. Pero no tratar de impedir o de reprimir como pasó en Bolivia, como pasó en Ecuador en el 2019, en el mes de octubre, donde se trató de buscar 1000 de excusas, 1000 de cuestiones, 1000 de formas de decir que las protestas de octubre tuvieron ciertas intervenciones de ciertos personajes que no estaban acá, justificando la focalización del subsidio. Se quitó un decreto para clavarnos otro decreto que a la larga termina siendo todo de lo mismo. Y hoy un presidente ya que se ha posesionado el 24 de mayo manifieste que estas personas que realizan protestas
en contra del el subsidio, el retiro del subsidio, el alza de los pasajes, que realizan protestas, supuestamente dicen que estos individuos son los que no respetan la democracia, que se organizan, que se han organizado desde mucho antes porque supuestamente han perdido la democracia. Yo considero que una buena recomendación es de que todos tenemos el derecho a manifestar, a dar nuestro criterio de manera libertaria. No podemos cuestionar por la libertad de cada individuo y de manera colectiva. Creo que desde mi punto de vista, el gobierno central debe dedicarse a criticar, porque también es democracia el reclamar a través de protestas o a través del derecho a la resistencia, que los gobiernos, los llamados gobiernos, quienes nos representan, escuchen al pueblo, porque es el pueblo quien se siente afectado. Democracia no es elegir un gobernante y tenerlo 4 años y que haga y deshaga con el desarrollo económico, social y político del país. Sino es democracia donde el pueblo tenga un trato justo, equilibrado, donde el pueblo sea el más beneficiado, no los grupos de poder, no los grupos de la élite, sino el pueblo. La democracia no es decir, gané las elecciones y soy el nuevo mandante, el nuevo presidente, no. Es escuchar al pueblo. Hoy vemos el gran ejemplo de esta supuesta mal llamada democracia, que ya van a durar 60 días en Colombia. Dicho sea de paso, Colombia ya no es hoy una protesta. Hay muchos, ya no solo llamada a una protesta, sino hay otras causas sociales. Ya Colombia discute la mercancía de ser tratados como mercancía a los ciudadanos en el tema de la salud, el tema de los supuestas reformas tributarias que fueron la vía de que la gente rechazó este 28 de abril estas reformas tributarias y por algo salió a las calles. Un reclamo justo, pero tampoco no puedes reprimir al pueblo con la fuerza, ni tampoco justifico los actos vandálicos de ciertos ciudadanos que a veces están dentro de esa protesta por cometer actos vandálicos. Pero creo que ya aquí los órganos internacionales tienen que, los derechos humanos, tienen que entrar ya en un diálogo profundo y lograr solucionar el problema social, político y económico de Colombia, ya que Colombia merece ser escuchada a través de sus voceros que están en estas protestas. Estas protestas es el rechazo al neoliberalismo, a ese enfoque de tratar de meterle la mano al bolsillo al pueblo, donde creer que meter más impuestos al pueblo es tratar de recuperar la economía de un país. Siempre se debe aplicar el que más tiene, más pague. Es un trato justo. Es un trato equilibrado. No podemos tratar de hacer reformas tributarias y a través de la canasta básica de inventarnos un impuesto y meterle la mano al bolsillo al pueblo, a la gente de a pies, al ciudadano que en Colombia para ir a un dispensario médico, un centro de salud, ya no son tratados como ciudadanos, sino como mercancía, como decía un profesor en Ibagué, Colombia, como el doctor Miguel Antonio.
Espinosa. O sea, la gente es tratada como una mercancía, no como un ser humano. Y la salud no es un negocio. Con la salud no se juega. Con las libertades tampoco. Y también es siempre en esto de la democracia tratar de reflexionar mucho. Tratar de cuestionar de qué están haciendo a la interna de los países. ¿Qué estamos haciendo para cambiar la situación política de cada uno de nuestros países? ¿Qué realmente debemos hacer para que América Latina tenga países realmente soberanos? Para esto también quiero destacar y felicitar por el bien de América Latina y por el bien de la hermana Perú en esta democracia, donde palmo a palmo se pelearon unas elecciones de segunda vuelta entre el maestro, el profesor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, parte del grupo de la oligarquía, ¿no?, de Perú, de ese poder influyente en Lima, donde estas elecciones, yo no quisiera llamarle unas elecciones de riesgo, porque yo considero que cuando hay la democracia y se tiene que respetar la democracia del pueblo. Y respetar la democracia del pueblo es respetar lo que elige el pueblo. No entrar en una discusión en la cual no es saludable. Es el pueblo quien juzgue, ¿no? Donde muchos opinólogos, analistas, especialistas, hacen opiniones, bueno, positivas, otras negativas. En el Perú se va a vivir lo que es la izquierda radical, en primer lugar. A veces sacamos comentarios tan jalados de los cabellos, que a veces hablar del marxismo, hablar de la izquierda, no es entender que siquiera esa radical izquierda ni siquiera se ha puesto en práctica en América Latina y sería difícil ponerla en práctica. Muchos citan a Venezuela y es un tema que aquí, hablando de los órganos internacionales, ¿por qué se la tiene bloqueada Venezuela a nivel económico? ¿Por qué se la tiene bloqueada? ¿Por qué no se le da un trato justo? Es mi pregunta. A cada uno de mis invitados, a cada uno de mis eh, televidentes, ¿por qué? Y planteo la pregunta y que se arme la discusión en cada uno de vuestras casas. ¿Por qué Venezuela en el gobierno de Trump no se le ha quitado los bloqueos económicos? ¿Por qué no se le levantan los bloqueos económicos a Cuba? Más de 62 años. ¿Por qué será? Pues sí, es un tema geopolítico, un tema de intereses, donde yo te bloqueo porque no te sometes a mis condiciones como potencia. Muy simple. Las potencias dominan a través del endeudamiento y a través de bloqueo. Muchos países, si vemos la realidad centroamericana, la situación gravísima económica que viven dependiendo del norte, la región también lo vive. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Venezuela no se le levantan los bloqueos? Hoy, escuetamente, con el nuevo gobierno de Biden, se ha tratado de ir levantando, incluso ya están desconociendo a una persona que fue parte del legislativo, fue presidenta del legislativo
de Venezuela, quien se proclamó presidente interino de Venezuela, y hoy por hoy en el Senado de Estados Unidos se discute, se debate el desconocer a Guaidó como el presidente interino que diferentes países sí lo reconocen, sí lo reconocen, como son los organismos de la Unión Europea, que a veces ahí vamos viendo, rayan en lo ridículo de desconocer un gobierno legítimamente democrático como el de Maduro. Que a la interna de Venezuela, ¿qué es lo que esté pasando? Eso le compete al gobierno de Venezuela. Si no puedo emitir un criterio en la cual estoy violentando la soberanía de un Estado, pero lo que sí puedo decir y manifestar en mi análisis de por qué hay opinólogos que salen a hablar de la situación de Venezuela, que en Venezuela no existe democracia, o es que los intereses de los grupos de poder en Venezuela cuando tienen que aliarse se terminan desvinculando por sus intereses. Bueno, habría que tratar un poquito más de la derecha allá en Venezuela y ver qué realmente a quienes representan, si representan a sus grupos de interés. Y entonces viene un personaje como López y emite que el futuro, ya siendo futurista, ¿no? De que si los peruanos votaban por Pedro Castillo, iban a estar igual o peor que Venezuela. Primero, me acuerdo de una frase que cada realidad política de un país es diferente. No podemos aterrizarla en la realidad de Venezuela, en la realidad de Chile, en la realidad de Colombia, porque la realidad social, política, cultural y económica de los países es diferente. Y no podemos tratar de malversar una desinformación con una información que es mentirosa, engañosa, para retransmitirla 100 veces y decir que es la verdad absoluta. La izquierda no es lo peligroso. Es tratar de vendernos a través del neoliberalismo, que la derecha o quienes se han reencauchado o se han tratado de disfrazar democráticos como el neoliberalismo, porque el neoliberalismo se define como el cambio y etc. dominio. Hay que estudiar a mucha profundidad, y América Latina, el neoliberalismo le ha hecho mucho daño en los 90, en los 80. Ahí están las protestas históricas en América Latina, las dictaduras. La historia, no lo digo yo, la historia lo habla por sí solo. Hay que analizar, y entonces las democracias deben ser respetadas en base a lo que elige el pueblo. Y si el pueblo reclama, tiene que el gobierno sentarse, no a negociar, sino a escuchar cuáles son los problemas, cuáles son los puntos a tratar que quiere que el pueblo trate, que le dé soluciones, que le dé soluciones inmediatas, que le dé soluciones en las cuales beneficie el desarrollo del pueblo. Pero velar por el interés del pueblo, no por el interés de una minoría, que acá en América Latina hemos estado acostumbrados, que hay que velar por los intereses de los grupos de poder, por los grupos oligárquicos, primero los empresarios, después el pueblo, en el último el pueblo. O cómo queremos ver la democracia, poner al gobernante que no se le critique, que no se le diga nada, y que se lo deje gobernar al gusto y paciencia de él. El pueblo tiene que reclamar, el pueblo tiene el derecho a alzar la voz en contra de las represiones, de ciertas malas políticas que se realizan. Y el Perú, a través de esa democracia, ha tratado de elegir un presidente en la cual
en la cual represente a la gran mayoría de peruanos, a la gran mayoría de ese pueblo marginado, de ese pueblo segregado por décadas, de ese pueblo en la cual vota por una persona de pueblo. Que el discurso es muy de izquierda, habría que analizarlo. Que es bueno, es malo. No puedo emitir un criterio de futurista. Que si va a beneficiar al desarrollo del Perú, no lo sé. Habría que quién va a gobernar estos 5 años en el Perú. Para esto, dejo puntualizando y aclaro que las elecciones en el Perú ya se han cerrado. Se da el conocimiento al triunfo de Pedro Castillo con el 100% de las actas contabilizadas, con un margen muy mínimo, de una diferenciación de menos de 40.000 actas, en la cual ha ganado Pedro Castillo. Pero la democracia se debe respetar y en la cual se debe llevar una discusión muy profunda. El Perú con este nuevo gobierno tendrá un cambio que se deberá estudiar, que se deberá analizar y que también se deberán hacer análisis y críticas a nivel de la región latinoamericana, a nivel de América Latina, ver realmente si ese progreso del gobierno, nuevo gobierno que se posicionará en Perú, hará realmente bien las cosas. Y para la persona que emite un criterio, bueno, yo dejo abierto el foro de preguntas y de análisis y de sí criterios respetuosos, ya que no podemos andar criticando y creer que de todo sabemos, ¿no? Pero sí, tratar de ser muy provechosos y muy analíticos y muy críticos de que la democracia sí se la debe respetar y no solo elegir a un representante y dejarlo que haga y diga lo que quiera, sino también el pueblo ponerse alerta. Las elecciones en el Perú no es ni el principio ni el final de un gobierno. También tendrán que ver las políticas que aplique. Y el pueblo va a manifestarse, va a haber un descontento de una mayoría o una minoría. De que hay mucho por analizar, pero lo que sí América Latina necesita es una unión muy urgente, donde se reviven ciertos organismos internacionales en la cual los han ido dejando al margen por desintereses ideológicos, que la cual lo que buscaba UNASUR es de aportar con el desarrollo latinoamericano. Pero para eso hay que ser muy criteriosos, hay que dejar de lado los fanatismos y hablar de izquierda y de derecha y tratar de ver el progreso latinoamericano. Y sí dejar de depender de ciertos organismos internacionales y de creer y de invertir en la región en lo mayor posible a través de un trato de regionalidad equitativo, justo y necesario. A través de la democracia es una forma que primero deben resolverse las situaciones internas de los países y que en base a eso, resolviéndose la situación de los países en el tema de un gobierno y a nivel internacional, hacer bien las cosas. Hacer que los organismos o los grupos de la región trabajen en un beneficio de el trato de la región sea justo en beneficio del desarrollo de cada pueblo.
Tampoco no podemos poner y venir y dar un discurso del nacionalismo, la cual no es la vía, esa es la vía del individualismo, la vía más fácil de los que quieren salvar sus intereses y no los intereses colectivos de un pueblo. Yo quiero agradecer a cada uno de quienes nos siguen en la página de análisis de política nacional e internacional, a mis compañeros de panel que hoy no se encuentran acá por diferentes situaciones personales, pero también felicitar a nuestros invitados, de quienes estuvieron acompañándonos, como el compañero José Morales Galvez y el doctor Eduardo Ramón, que hicieron análisis muy profundos, muy reales. En base al segundo bloque, que quedó como invitado el compañero José de la Torre de Colombia, quien por situaciones de luz y de internet no puede o no pudo estar acá presente. Desde la humilde análisis que realizo, trato de aportar con un grano de arena para el conocimiento, la información de América Latina. Lo que buscamos y busca el pueblo en general es una unificación entre pueblos. La unificación es tratar de solucionar los problemas en conjunto. Hoy nuestras democracias se han visto muy debilitadas en esta pandemia. Hoy ha permanecido muy profundo el discurso ideológico y del miedo. La democracia no es el miedo o implementarle a la gente que vas a hacer como Venezuela, vas a hacer como Cuba. La democracia es tratar de que hayan propuestas donde el elector analice lo que tenga que elegir entre qué más le favorece y qué no le favorece. A lo menos en América Latina cuesta mucho eso. Entender que la democracia es tratar de imponer la mentira sobre la verdad. De tratar de decir o hacer una narrativa que el socialismo es malo. Lo malo no es el socialismo. Lo malo puede ser los intérpretes. Eso es muy diferente. El socialismo como corriente tiene diferentes fases de aplicación, y en la cual no podemos andar criticando al socialismo con argumentos muy bajos, que no es de democracia, sino es de políticos o políticos inmaduros, de políticos que no tienen una clara um, un claro entendimiento de que en sí es la política. Hay políticos que realizan unas campañas como en el Perú y en el Ecuador, y dicho sea de paso, dentro de unos 6 meses se vienen las elecciones en Brasil, se vienen las elecciones en Colombia, se vienen las elecciones en Costa Rica, y vamos a ir encontrando de que la democracia debe ser limpia, debe ser transparente, sin manipulación, sin crear una narrativa de miedo. En Perú se creó eso, en el Ecuador se creó eso. Muchos los ciudadanos en los pueblos de América Latina se quedan con esa narrativa y no profundizamos en la investigación, en el análisis, en la crítica, en la discusión, en abrir foros donde analicemos realmente qué terminamos eligiendo, qué representantes o qué gobiernos vamos a tener. Equívocamente, hay un gobierno que fue elegido de manera democrática por una mayoría de un 5%, que fue elegida a través del voto del miedo.
a través de la narrativa de que no queremos ser como Venezuela. Pero sí debemos analizar y debemos ser muy críticos. Las críticas no son malas, las críticas deben ser constructivas. Se debe criticar al gobierno que sea, o al gobierno que venga. Pero también no podemos andar diciendo a través de una elección de manera democrática que el socialismo es malo porque Venezuela lo aplica. Las realidades políticas de cada país son diferentes. Y por ahí algunos salen diciendo de que cierta persona quien dirige este programa no sabe lo que habla. Bueno, hay que ser muy críticos, ¿no? Y tratar de entender a gente muy obvia que hay que también darle los espacios, y espero que la persona que me escriba acepte una invitación para una mesa de diálogo y llevar una discusión amena, ya que el programa es muy abierto a buscar un análisis, a buscar una discusión que beneficie a la población en general. No podemos emitir criterios, emitir opiniones, que para eso dejo de manera pública la invitación al señor Fabricio Méndez. Espero que la acepte para un próximo programa que le estaré extendiendo la invitación, ya se la hago pública para que se acepte esta invitación y la cual también participe. Felicitar a mis compañeros que siempre me han acompañado en estos programas, a los invitados que han sido invitados muy importantes, muy interesantes, han emitido un criterio muy relevante. Ya estamos cerca de la culminación del programa. Sé que 2 horas es muy poco para los temas que se deben discutir, se deben debatir. Y a veces la academia nos queda debiendo con eso también. La academia debe abrir foros de discusión, foros donde se traten temas relevantes no solo a la interna, sino también a nivel de la región latinoamericana, a buscar el tema también de ciertos derechos, del reconocimiento también de la democracia, que es un derecho fundamental, también de las libertades, tratar de buscar, de que se abran discusiones en beneficio del desarrollo de investigación, donde la academia forme no solo profesionales, sino seres humanos que sientan la necesidad social del pueblo y que busquen soluciones a los problemas. La vía de una de ellas es formar correctamente personajes o líderes que a futuro vayan a representar de buena manera al país. Y entonces, considero bueno, espero que mi compañero de Colombia, José de la Torres, se pueda, bueno, estaba indicando que con problemas, como les había manifestado al principio, de problemas de internet, como venía manifestando, deben formar la academia, no solo profesionales, sino también liderazgo político, donde el tema político sea también lo fundamental para el desarrollo de una democracia madura, de una democracia equilibrada, justa, en la cual
donde el pueblo tenga que elegir realmente personajes y líderes que representen al pueblo, que velen por los intereses del mismo. Y por eso yo considero que la academia tiene ese deber pendiente y que sí deben crearse una gran formación de líderes, y que la escuela, ciertas escuelas tienen el deber de formar y de llevar a la discusión lo que es la democracia y de qué son los políticos. Porque hay muy malos políticos, muchos politiqueros, y muchos líderes que también han sido perseguidos por ver tratados de hacer bien o de servir al país. Pero para eso abrimos a la discusión con temáticas siempre muy interesantes, de desarrollo social, y que donde la población participe, donde sea la gente, el colectivo, la sociedad en general, quienes se vayan empoderando de esta línea, de que este medio de comunicación o este medio de diálogo, de discusión, es un medio en el cual se abre en el beneficio del desarrollo, de una mejor política, donde se haga una política equilibrada en buscar soluciones, no buscar problemas de que tú eres esto, o de que en tu gobierno, o de que tú hiciste esto, sino ser políticos maduros, coherentes a la realidad y a la problemática social que vive el país. Esperemos que lo primero que resuelvan cada uno de los países de América Latina es la situación pandemia, que económicamente y que laboralmente ha golpeado a las familias latinoamericanas, y que sí América Latina necesita unirse para tratar el tema de la vacunación seria, responsable, donde se entreguen las vacunas por encima de lo económico y sí por lo encima de la vida. Que la vida sea lo fundamental, que los seres humanos se puedan, que todos y cada uno de los individuos se vacunen, y que no se desinforme, porque también en ese índice de vacunación circula un montón de información que a la larga confunde, que a la larga crea la narrativa del miedo. Que se respete y que se trate de dar una información adecuada, respetuosa, en el tema de lo que es la vacunación. Agradecer a cada uno de los que me han seguido en esta transmisión de Facebook, en mi página de análisis de política nacional e internacional. Agradecer también a cada uno de los que se han venido suscribiendo en el transcurso de la semana en nuestro programa de análisis de política internacional. Saludar a mi compañero de panel, Julia Morales, a Emily Montero, esperando que se recupere mi compañera Emily, y también a cada uno de los que me han enviado mensajes por WhatsApp, a mi compañero Minor de Guatemala, que atraviesa una situación personal muy difícil, y la cual espero que muy pronto también lo tengamos acá en los micrófonos de nuestro programa, y que se recupere muy pronto del fallecimiento de su papá, la cual es una situación muy dura. Esto lo hago público, en sentido pésame para el familiar de mi compañero Minor de Guatemala, Néstor. También agradecer al profesor Hugo, que siempre aporta con académicos y estudiantes de la Academia de la San Carlos de Guatemala. Esperemos tenerlo muy pronto también en los micrófonos de nuestro programa, el doctor Hugo López.
tratar de hablar de la región, de la realidad latinoamericana, sacar temas muy importantes, discutir temas muy relevantes en la región y a nivel global. Agradecerles, invitarlos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestra página de Facebook, y que difundan y que interactúen, participen. Siempre cada uno de los individuos tendrá la oportunidad de ser invitados. Si desean las invitaciones, nos pueden escribir en nuestras redes sociales. Esta es nuestra misma página, que se les hará la oportunidad de que participen y de abrir una discusión. Más allá de lo ideológico, es abrir una discusión y un análisis profundo y una reflexión que beneficie al desarrollo de un pensamiento más crítico, más constructivo, basado en el respeto a los derechos de las libertades, que lo reconocen los derechos humanos, basados en donde cada uno respete la forma de pensar del otro, donde no se quiera imponer un tipo de ideología, y que tratemos de respetar la democracia de cada uno de los países. Me voy despidiendo. Agradecer por haber estado acá, cada uno de los invitados. Los esperamos el sábado 26 de junio con invitados de lujo. Invitarles que sigan difundiendo la página, que se suscriban al canal de YouTube, y esperamos contar con sus valiosísimas participaciones. Abrazos. Que pasen un excelentísimo fin de semana. Éxitos y pásenla bien, y los esperamos el próximo sábado 26 de junio con una transmisión en vivo con invitados de lujo. Y también recalco y reitero, dejo la invitación abierta para el compañero Fabricio Méndez. Me despido, un abrazo y un saludo a cada uno de los que me han sintonizado, me han seguido en esta transmisión de Facebook, quienes me visualizan, gracias. Ronald Jaramillo desde Ecuador, y les agradezco por sintonizarnos, por seguirnos y difundir la página en YouTube y en Facebook. Nos despedimos. Chao, chao. Hasta una próxima ocasión.